El tormento cotidiano de Tanju, un estudiante con sueños de resistencia, comenzaba y terminaba con Sinsin, su acosadora principal. La razón era simple y mordaz. Sinsin amaba a Sunben y estaba convencida de que Tanju, una chica de perfil bajo, intentaba robárselo. Cada agresión era una punzada que Tanju soportaba, incapaz de reaccionar, paralizada por una debilidad que odiaba. En medio del asedio, una figura misteriosa intervino. El chico, sin inmutarse, ahuyentó a los bullies con una simple amenaza de policía. La sala se vació, dejando solo a Tanju en el suelo. Él extendió una mano, pero ella no se atrevió a tocarla. Estaba a punto de huir sin una palabra de gratitud, cuando él la detuvo. Un temblor leve, apenas un sacudón, fue todo su agradecimiento antes de correr de vuelta al aula. Allí, Sunben, ajeno a todo, había terminado de resolver un problema de matemáticas. ¿Estás bien?, preguntó. Tanju se limitó a cruzar la mirada con Sinsin y se alejó sin responder. El silencio se había convertido en su armadura, aunque fuera una de cartón. El profesor interrumpió la calma para anunciar un concurso de matemáticas. Sunben, una de las mentes brillantes, sugirió a Tanju para el equipo. En ese instante, la maestra presentó al nuevo estudiante transferido, era el misterioso defensor. Lo llamarían Jan. A pesar de las reservas del profesor, temeroso de la represalia del director, Jan tomó su propia decisión, se sentaría junto a Tanju. Al ubicarse, el pelo de Tanju se enganchó en la mochila de Jan. Al liberarlo, sus miradas se encontraron por un microsegundo de electricidad contenida. Ella se apartó, tímida. Él sonrió, un gesto fugaz, y acto seguido, durmió durante el resto de la clase. Sinsin, hirviendo de ira, no comprendía el repentino interés por su víctima. Su frustración se disparó cuando Sunben, ignorándola, se dirigió a Tanju. La mochila de Sinsin voló por el aire, un misil de celos. Jan despertó de golpe y la detuvo. Sinsin intentó un segundo ataque, y él la empujó suavemente con un libro. Tanju, en un acto impulsivo, sujetó el brazo de Jan para evitar un conflicto mayor. Él se enfureció ante la interrupción de su defensa. Ella no quería que lo expulsaran por su causa. Los bullies se retiraron. Cuando Tanju se giró para agradecerle, Jan ya se había marchado. La amenaza llegó por mensaje de texto. El miedo hizo que Tanju soltara el bolígrafo de Jan. Lo persiguió hasta perderlo de vista, solo para ser sorprendida por detrás. Le devolvió el bolígrafo y, con la desesperación grabada en el alma, le suplicó que la siguiera defendiendo. Le explicó la impunidad de Sinsin, su padre era socio de la escuela, y se ofreció a hacer lo que él quisiera a cambio de su protección. Cualquier cosa, prometió. Jan se negó con firmeza. Detesto a los cobardes, espetó, dejándola sola. De vuelta en casa, la foto de su difunta madre desató el llanto. La necesidad la empujó de nuevo a la puerta de Jan. Le rogó por 8 meses de protección, hasta el fin del curso, reiterando su promesa. Jan la atrajo bruscamente hacia el ventanal, susurrándole en un tono coqueto, ¿de verdad harás todo? Ella afirmó, y astutamente, siguió grabando la conversación. Para su sorpresa, él la rechazó de nuevo, acusándola de cobardía y echándola. Al cerrar la puerta, su mano quedó atrapada. Tanju se rehusó a irse. Él, resignado, la dejó entrar para aplicarle medicina en la herida. Su dolor la hizo quejarse. Por un instante, la fachada fría de Jan se resquebrajó, y fue más suave. Al terminar, la conminó a irse por su ropa mojada, pero ella se quedó a limpiar. Necesito protección y estoy dispuesta a todo, pensó. Acto seguido, se quitó la chomba. Jan giró de golpe, lanzándole su abrigo. Un fuerte dolor lo asaltó. Tanju corrió a sostenerlo, dándose cuenta de su hambre. Corrió a comprar comida para cocinar. Su mano herida no era nada, le aseguró, comparada con el dolor pasado. Él la observó cocinar, conmovido, un recuerdo fugaz de su propia madre. Al despedirse, Jan le entregó un paraguas y medicinas para el regreso a su dormitorio. Al día siguiente, un rumor de problemas en el gimnasio hizo que Jan corriera. Los 3 matones contratados por Sinsin cayeron fácilmente. Jan arrastró a Tanju a la enfermería. En el camino, ella explicó el origen del acoso, los celos de Sinsin por la antigua relación de Sunben. ¿Te gusta Sunben?, preguntó Jan. Tanju, distraída con su grabadora, no respondió. Él se molestó, creyendo que lo evadía. Ella se disculpó por no escucharlo. La rabia de Jan creció. Deja de disculparte por cosas que no son tu culpa. Ella argumentó que solo quería mantener su amistad.
Él no es tu amigo, sentenció Jan. Ella tomó su mano. Solo los amigos ayudan a otros, como tú lo hiciste. Él mintió, diciendo que solo pasaba por allí. En la enfermería, su atención se hizo evidente. Se alarmó al descubrir su fiebre. Sunben, que también había oído el rumor, la buscó, pero la vio lejos de la enfermería. Más tarde, la buscó de nuevo, pero Tanju lo evitó. Sinsin, al verlos, se enfureció, lista para la revancha. Ya notó que Tanju grababa a su acosadora. No es tan inofensiva como parece, pensó. Sinsin lanzó un libro. Jan lo detuvo. Le enseñó a Tanju cómo defenderse para que otros vieran las consecuencias. Asustó a Sinsin con un termo y le dio una cucharada de su propia medicina con un libro, aunque finalmente lo tiró al suelo. Sinsin y sus secuaces huyeron. Si quieres agradecerme, cómprame comida, dijo Jan, entregándole su tarjeta. Al comprar bocadillos, Tanju chocó con Liu, otra compañera, y se ganó un nuevo problema. Liu comenzó a intimidarla. Jan apareció y regañó a Tanju por no defenderse. Ella explicó que no quería perder puntos de conducta. Él tomó la comida de sus manos y la lanzó contra Liu, y se fueron. Ella temía la acusación de Liu a la maestra. Le dijo a Jan que podía echarle toda la culpa. Él prefirió compartir la responsabilidad. La llevó a su casa para que se duchara antes de su clase de la tarde. Ella, ruborizada, pensó que él estaba interesado. Todo lo hago porque soy buena persona, aclaró Jan. Mientras se duchaba, él reflexionó sobre la inocencia de la chica al ir a casa de un desconocido. Tanju salió del baño en camisón. Jan se cubrió con una almohada, nervioso. Tanju debía ir a trabajar a la cafetería, pero Jan recordó la amenaza de los bullies de atraparla allí. Le pidió que se quedara a hacer las tareas domésticas a cambio de su protección en la escuela. Ella aceptó y buscó en su teléfono cómo complacerlo. Jan le arrebató el móvil, viendo contenido inapropiado. Caminó hacia ella lentamente, aumentando su nerviosismo. Ella admitió no estar familiarizada con ningún chico, solo contigo. Jan sonrió, aliviado de que ni siquiera mencionara a Sunben. Seré tu maestro, declaró, alardeando de su experiencia. Para su sorpresa, Tanju lo besó. Era el primer beso para ambos. Jan se enfadó por la provocación. La asustó para que no lo repitiera. Ella rompió en llanto. Él le explicó el peligro de besar a chicos al azar y ofrecerles hacer lo que quieran. Ella comprendió, halagándolo, eres un buen chico. Eres dulce, aunque parezcas tener un corazón de piedra. Él se alejó, nervioso, y le prestó su uniforme para que lavara su ropa. Al día siguiente, comieron juntos. Ya notó que ella solo llevaba bollos. La chica, de bajos recursos, le propuso trabajar a medio tiempo sin interferir en su trato. Él compartió su comida. Tanju fue llamada a la dirección por la queja de Liu, pero Jan fue en su lugar. Sorprendentemente, Liu se disculpó frente a la clase, mientras Jan solo tuvo que escribir una reseña. Sinsin se irritó, pero Jan defendió a Tanju y obligó a Liu a disculparse con ella. Luego, le mostraron a Tanju un video de Jan. Le preguntaron si tenía novia. Ella sospechó que sí, creyendo que por eso detestó su beso. Afirmó que él debía tener muchas novias, y que lo trataría como un hermano mayor. Al terminar las clases, él le dio sus llaves para que lo esperara en casa con comida. Él se desvió para dar una paliza a los bullies que esperaban a Tanju para tomarle fotos indecentes. Jan les advirtió, y ellos huyeron aterrorizados, prometiendo silencio. Apenas lastimado, Jan recibió una llamada de su tío sobre un nutricionista. Él se negó, ya tengo a alguien, refiriéndose a Tanju. Su tío le pidió que soltara el resentimiento, que su madre no lo abandonó por él, sino por su esposo. Le recordó, siempre serás el heredero de la familia. Jan colgó y lloró. Un mensaje de Tanju lo animó. Ella es la luz que ilumina mi vida oscura, pensó. Corrió a buscarla a la cafetería. Vio a Sunben, que quería ayudarla a estudiar para el concurso de matemáticas. Ella lo evitaba por Sinsin. Jan interrumpió, reclamando el té con leche que le había prometido. Sunben, celoso, se quedó a competir con Jan, quien le demostró su superioridad. De camino a casa, Jan le regaló unas sandalias rosadas. Las lágrimas de Tanju brotaron, nadie le había dado un regalo antes. Ella le puso una tirita en la frente. En el camino a la escuela, le preguntó si había peleado. Él evadió la pregunta y le preguntó por qué Sunben la había buscado.
Ella no respondió completamente y se despidió, pidiéndole que le enviara un mensaje al llegar a casa. Él sonrió y regresó a calentar la comida. En el dormitorio, Tanju encontró sus cosas revueltas, obra de Liu. Fingió estar bien con su abuelo, pero rompió a llorar al colgar. Jan le envió mensajes y 2 imágenes. Sus palabras, sin saber lo que le ocurría, la animaron. Por la mañana, la noticia: Jan había sido detenido. Tanju se preocupó y grabó a Sinsin admitiendo que había contratado matones. Lo llamó para darle las pruebas y evitar su castigo. Él se negó. Su amigo Minju, sin embargo, resolvió el problema gracias a la grabación de una chica. Jan salió a buscarla. La regañó por su preocupación. Ella lo empujó. Él fingió dolor para llamar su atención. Reconciliados, fue a comprarle té con leche. Minju se acercó a Tanju y le contó sobre el pasado de Jan y su madre. Ha sufrido mucho, cuídalo. Pero no le digas nada. Jan admitió que le gustaba Tanju y que no le importaba quedarse un año más en la escuela. En el gimnasio, un compañero abusivo, creyendo que Jan seguía detenido, le exigió a Tanju que recogiera materiales. Jan apareció y lo castigó. Luego, bromeó con Tanju. Ella, nerviosa, recordó las palabras de Minju y se ofreció a cocinar. Conmovido por sus atenciones, una fuerte lluvia impidió el regreso de Tanju al campus. Ella se quedó a estudiar para su examen. Jan la observó. Encendió un cigarro. Ella le advirtió que era malo para la salud. Él dijo que lo había dejado, pero ella insistió en que era difícil. Él propuso una apuesta. Un mensaje de Sunben sobre la inscripción para el concurso despertó los celos de Jan. Le confiscó el móvil y se lavó con agua fría para calmarse. Al revisar el examen de Tanju, ella tropezó, nerviosa al verlo sin camiseta. Él la envió a buscarle una. Al revisar la prueba, ella se impresionó con su inglés y le pidió que fuera su maestro. Jan puso música, la forma más fácil de aprender. La canción era romántica. Él tradujo una frase: quédate conmigo para siempre. La lluvia no cesaba. Ella planeó un hotel. Quédate, le pidió. Ella se puso nerviosa. Él se acercó lentamente, asustándola. Tanju rompió a llorar. Él la cargó al sofá. Tienes que reaccionar si algo no te gusta. Los demás cruzarán los límites. Incluso si se trata de mí, debes castigarme, le dijo, tomando sus manos para golpearse. Le enseñó a defenderse. Le prometió dormir en el suelo. Ella dijo que le preocupaba su novia. Jan dijo que no tenía. Ella se dio cuenta de que había mentido sobre su experiencia. Más tarde, mientras él dormía, ella se levantó por sed. Accidentalmente, cayó sobre él. Ambos se pusieron nerviosos. Él bromeó: ¿intentas aprovecharte? Ella se disculpó y volvió a dormir. Por la mañana, vio que las clases estaban suspendidas. Al verlo descobijado, lo cubrió con la manta y, sin querer, vio su parte baja. Huyó, disculpándose. Él corrió a explicarle que no era un pervertido. Ella cambió de tema. Él se ofreció a cocinar, pero ella prefirió hacerlo. Él, pensando que dudaba de sus habilidades, le pidió un elogio. Eres el más guapo de toda la escuela, dijo ella. Jan preguntó, ¿te gustó? Ella se quedó en silencio. El maestro interrogó a Jan sobre el compañero atado en el gimnasio. Jan fingió ignorancia. El maestro buscó a Tanju, pero ella no tenía pruebas y no lo delató. En clase, Sinsin rompió su inscripción. Liu la intimidó, pero se acobardó al ver a Jan, que la obligó a recoger los libros. La amiga de Tanju le advirtió sobre la supuesta novia de Jan. Tanju negó que la tuviera y se sonrojó al preguntarle si le gustaba. Jan sonrió al ver que sus sentimientos habían cambiado. En el trabajo, Sumen llegó con Sinsin para que se disculpara y le ofreció dinero como compensación. Tanju se negó, no aceptaría que la callaran. Les pidió que no se acercaran más. Sunben fue tras ella. Sinsin recordó la confesión de Sunben, le gustaba Tanju, pero esperaría a graduarse. Sinsin juró que nunca pasaría. Jan interrumpió a Sunben, quien le advirtió a Tanju que Jan era malo. Ella lo defendió. Jan criticó a Sunben para alejarla. Al notar que Sunben los observaba, Jan comenzó a repasar inglés con música. Sunben se fue. Jan tradujo una parte de la canción: mi corazón acelera cuando estás a mi lado. Tanju creyó que se confesaba, pero él la engañó. Al llevarla de regreso, él le pidió que no aceptara la confesión de ningún chico.
Ella argumentó que no podía estar soltera para siempre. Él murmuró que no lo estaría. Llegó el examen. Sinsin se sentó detrás de Tanju, esperando las respuestas. Jan reclamó su lugar. Le pidió a Tanju las respuestas. Ella lo hizo, sin saber que él se las pasaría mal a Sinsin. Los puntajes se publicaron. Tanju obtuvo la mejor calificación. Sinsin, la peor. Él le habló de una colina de los amantes. Si una pareja se besa allí, permanecen juntos hasta la vejez. Ella huyó, tímidamente. La amiga de Jan la detuvo para darle su número. Llámame si tienes problemas. Desafortunadamente, unas mujeres mayores la atraparon y le dieron una paliza, celosas de Jan. Tanju escapó herida. La amiga alertó a Jan. Él la encontró llorando y ella lo abrazó antes de desmayarse. Necesitó cirugía de emergencia. Jan, sediento de venganza, le pidió a su tío que revisara las cuentas de Sinsin y encontró pruebas para su arresto. Sinsin fue arrestada. La madre de Sinsin buscó a Tanju para resolver el asunto. Tanju no aceptó el dinero, pero retiró la demanda. A cambio, exigió una disculpa pública ante toda la clase. Jan no entendió por qué la dejó ir. Tanju sonrió. Tengo un plan. Esperaré el momento ideal para acosarla a ella. En el parque, después de pedir sus deseos, ella le preguntó el suyo. Que seas mi novia, respondió él. El corazón de Tanju se aceleró. Hizo una apuesta. Sería su novia si él entraba a la misma universidad. Sinsin se disculpó en la escuela. Tanju le confesó a Jan su plan. Revelaría las grabaciones en la entrevista con la prensa al obtener el mejor puntaje. El director le entregó su premio. Ella dio su discurso y difundió los audios, un llamado a la valentía para todos los acosados. Tanju inició las clases en la universidad. Escuchó que el dios de posgrado de finanzas regresaba. Jan bajó de un coche de lujo con flores, esperando que ella cumpliera su apuesta. Sunmen también apareció, pidiéndole que fuera su novia. Ella fue clara, jamás estuvo interesada. Se enfadó con Jan por su mentira, pero aceptó ser su novia. Le agradeció por haberla sacado de la oscuridad. Sellaron su amor con un dulce beso, cerrando la historia.